Mis queridos hermanos, espero que estén teniendo un excelente día y seguramente están teniendo una erección igual que yo cuando vieron la nueva clase que se anunció en Darktide. Y probablemente no porque sea una chica sexy, porque evidentemente no lo es, pero que anuncien una nueva clase en Darktide, que es uno de los grandes juegos de... Bueno, Warhammer 40.000 realmente es algo muy bueno. Y en este caso, ¿a quién anunciaron? A esta hermosa mujer que claramente es total y absolutamente femenina y que es justamente una Hive Scum. Pero ¿qué miércoles es una Hive Scum? Bueno, primero hablemos de qué clase de personaje es. Esto es básicamente un personaje típico de clan. Es una especie de mezcla de mercenario, sobreviviente de apocalipsis zombie y que se une a un clan y que trabajan en clan tipo pandillas. Literalmente es como una especie de pandillero mercenario y está muy interesante el personaje. No sé por qué no lo pude predecir, porque la verdad es que los mundos Colmena están llenos de este tipo de individuos. De hecho, originalmente Necromunda, que es el mundo Colmena, donde se juega el juego Necromunda, el juego de mesa, está lleno de clanes de este tipo de individuos, lleno de mercenarios, lleno de asesinos, que son básicamente los que se filtraron debajo de la cultura de la ciudad Colmena. Y les voy a explicar el lore y también un poco de qué tipo de personaje podría llegar a ser este, porque lo han anunciado para el 2 de diciembre. Soy Crazy Yu, transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, ¿qué clase de personaje es? Sabemos muy poco, pero lo que sí podemos ver es que evidentemente tiene dual wielding, es decir, va a utilizar dos ametralladoras. Y no solamente eso, también tenemos opciones de pistolas, va a usar dos pistolas y hay un arma que es muy específica que dispara generalmente especies de dardos venenosos. Pueden llegar a ser dardos que duermen, dardos que hacen sangrado, etc. Y vamos a ver si lo utiliza a una mano o a dos manos, porque todas las armas que se revelaron son armas que pueden utilizarse a una sola mano, lo cual indica que probablemente las utilice de forma dual, es decir, dos ametralladoras, dos pistolas y posiblemente dos armas de dardos que disparan básicamente químicos, que es un arma que se suele utilizar y disparan tal vez químicos como veneno o tal vez químicos como neurotoxinas, sangrado. Vaya a saber qué es lo que podemos llegar a disparar, veremos cuando tengamos más información del personaje. Pero no solamente eso, sino que también en cuerpo a cuerpo da la impresión de que algunas de las armas van a ser a dos manos. Si bien la crowbar básicamente y la barra posiblemente sea un arma a dos manos, hay muchas que pueden ser duales. ¿Por qué? Porque tenemos cuchillos y pueden llegar a ser cuchillos duales, y también tenemos una cleaver que probablemente sean cleavers duales. Al menos eso es lo que da la impresión de lo que va a ser el personaje. No podemos afirmar nada desafortunadamente todavía, pero encaja perfectamente. De hecho, irónicamente este personaje pareciera estar un poco mezclado con el Zealot, porque es un personaje más bien berserker. No es un personaje que utiliza armadura. Por las características que tiene en el lore, este tipo de personajes no usan armadura, usan chatarra sobre chatarra y no se protegen en lo más mínimo. No tienen tecnología avanzada, de hecho, así que es muy probable que sea un personaje bastante frágil. Tal vez pueda depender de algún tipo de curación, como que se inyecte algún tipo de habilidad especial y con eso se cure, o tal vez sea muy rápido y evidentemente no va a ser un personaje preciso como un sniper, sino que va a ser más bien a corta y a media distancia. Hay que ver exactamente qué tipo de personaje es, pero me da la impresión de que va a tomar un rol similar al del Zealot, o al celote, como le dicen en castellano. Pero me da la impresión de que el Zealot sí realmente va a poder combatir contra enemigos con armadura, porque tiene armas muy épicas como un martillo trueno, como un eviscerator, etc. Este personaje me da la impresión de que es mejor para destrozar hordas, pero de nuevo esto es solamente una impresión. Tenemos muy poca información, pero vamos a hablar del lore de este personaje, porque después de todo esto es un canal del lore de Warhammer 40.000 principalmente. Entonces, ¿qué es exactamente esto que estamos viendo? ¿Qué es un Hive Scum? Bueno, en los mundos Colmena, el Hive Scum es básicamente la escoria, literalmente, es la escoria itinerante del submundo. Son Hivers sin casa y sin un patrón fijo, expulsado de los niveles legales de la colmena y sobreviviendo en el Underhive, es decir, en la parte baja de la colmena y en las zonas malas, digamos, de la colmena,
son bases de los mercenarios, del crimen, de los trabajos sucios, son los despojos, de hecho, de los clanes obreros y las castas bajas, gente que ha caído por las grietas del sistema de la jerarquía imperial. Y esto es relevante, hago un paréntesis para que entiendan cómo es un mundo colmena. Un mundo colmena básicamente es una super mega ciudad, casi como dijéramos una pirámide más alta que una ciudad, digamos, enorme, gigantesca, con billones de habitantes y con lugares laberínticos, sobre todo en las partes bajas. Y el tema es que los líderes están en la cúspide de la pirámide esta, en la cúspide de la ciudad colmena. Y luego en la parte intermedia viene todo el manufactorum, todas las partes de trabajo, todas las partes de construcción, etc. Y esa es la parte de la clase trabajadora, pero luego hay clases trabajadoras que han caído más bajo y cada vez más bajo y cada vez más bajo y pasan a este lugar sin ley, que es justamente donde estamos en Darktide. Y en ese lugar sin ley es donde aparecen estos clanes, esta especie de seres rebeldes, maleantes, criminales, mercenarios, que simplemente no siguen la jerarquía imperial porque es una batalla constante en el Underhive, en la subcolmena. Y este es un personaje muy característico de la subcolmena y lo vemos claramente y va a estar representado en las armas porque no utilizan tecnología avanzada. Como lo pueden ver, estos personajes no tienen armadura en general, no tienen armas avanzadas, ni siquiera espadas sierra, no tienen bolters ni cerca de tener bolters, sino que tienen armas más parecidas a lo que vendría a ser un personaje de otros mundos, como puede ser Mad Max o cualquier tipo de apocalipsis zombie donde las armas son recicladas y utilizan poca munición. Son excelentes ejemplos, con ciertas variaciones, por supuesto. Entonces, ¿cómo se ven exactamente y qué es lo que llevan? Suelen ir vestidos con trapos industriales, ropa de trabajo remendada, abrigos grasientos, piezas sueltas de armadura, respiradores baratos, gafas, vendas, chatarra utilizada como protección. Todo muy al estilo Necromunda si es que conocen. El equipo mezcla herramientas de fábrica como picos, azadas, hachas, algún tipo de hachas y algún armamento barato. Las armas típicas, digamos, a términos generales de trasfondo, y es importante esto porque Darktide sigue el trasfondo de Warhammer 40.000. A términos de trasfondo tienen pistolas, armas bélicas baratas como autopistols, como stab guns, autoguns, escopetas, algún lasgun de muy baja calidad, es decir, armas láser como la Guardia Imperial no llegan a tener. Suelen utilizar armas que son rejuntes de chatarra al bien típico apocalipsis nuclear o apocalipsis zombie. Todo suele ser de segunda mano, mal mantenido y con munición de calidad dudosa. Hay clanes, hay bandas y también tienen un comportamiento muy particular. No son una facción cerrada, sino que son una especie de estrato social estos individuos. Se agrupan como outcasts, básicamente, como parias, y no estoy hablando del gen paria, sino que como seres aislados en lo que vendría a ser bandas, como pasa en Necromunda. Necromunda es uno de los mejores ejemplos de esto, aunque esta es una colmena diferente. Y se alquilan en muchos casos a otras bandas y a otras casas como si fuesen carne de cañón barata. Así que pueden estar pagados y tal vez este personaje está pagado para cumplir algún tipo de favor a la Inquisición, o simplemente les dieron unas monedas, o tal vez simplemente los obligaron. Vaya a saber, veremos cuál es la historia cuando salga realmente el personaje. Pueden trabajar para gremios, cultos criminales o alianzas de clanes, siempre con créditos, tal vez a veces les pagan con químicos o a veces por protección temporal, y viven el día a día, cambiando de patrón según quién pague y quién no los haya traicionado todavía. Así que viven en un mundo criminal muy bajo, muy traicionero, donde realmente la tecnología escasea en lo absoluto. Para conectar con Darktide dentro de lo que es el lore, el nuevo arquetipo Hivescam coge esa idea de escoria ágil y desesperada y la traduce en un estilo de combate al parecer muy móvil y agresivo: esquivar, entrar y salir, y llenar al enemigo de balas o golpes antes de que pueda responder. Hay que tener en cuenta que estos personajes tienen características muy marcadas, y esas características son dos, diría que son dos, y una es: no usan armadura. Las armaduras son algo demasiado avanzado. Utilizan piezas de chatarra, digamos, puestas un pedazo acá, un pedazo allá, pero en sí no tienen acceso a armaduras. Eso por un lado.
Por otro lado, no tienen tecnología, por lo tanto, usan pistolas que son como las 9 milímetros, pero no los vamos a ver utilizar un Bolter. Utilizan armas cuerpo a cuerpo, pero generalmente armas que son herramientas o que están diseñadas para luchar en combate cuerpo a cuerpo, pero no fueron intencionalmente diseñadas para luchar en combate cuerpo a cuerpo. Entonces, vemos muy típicos cuchillos, vemos algún tipo de hacha rústica armada, justamente una crowbar, una barra, donde básicamente golpeamos con un caño al enemigo, y esas son las características del personaje, ¿no? Entonces, probablemente las armas que tenga sean muy diferentes a las armas que utilizan otros personajes de Darktide, porque son muy diferentes. Irónicamente, en Darktide ya vemos personajes que están muy por debajo, es decir, son los Reject. Son personajes que fueron rechazados prácticamente por el Imperium y utilizados como carne de cañón para luchar en contra de estos enemigos. Pero este personaje es un personaje que vive literalmente en la indigencia y está acostumbrado a vivir en la parte más oscura y baja de la colmena, con mucha menos tecnología y muchísimos menos lujos, incluso que los personajes que ya vemos. Obviamente el que es muy diferente es el Arbites. El Arbites realmente es un personaje muy épico y muy poderoso. Esto está en el lado contrario. Esta es la basura y la basofia que se encuentra más abajo de la colmena, pero que por otro lado sabe manejarse muy bien. ¿Y saben lo que es interesante? Irónicamente, este personaje, que es el Hypescam, es el enemigo más típico del Arbites. El Arbites llegan en pocos números, todos completamente armadurados, con ese escudo que electrocuta, con las armas más avanzadas, con la super escopeta, y se enfrenta a un montón de este tipo de individuos, de clanes de mercenarios que viven en la subcolmena y los ponen en orden. Así que seguramente tendremos bastantes líneas interesantes entre un personaje y el otro cuando juguemos Darktide. Si es que juegan Darktide, me gustaría que me digan si juegan Darktide en la descripción, o si tienen pensado volver a Darktide, que realmente es un buen momento. Desafortunadamente no sabemos mucho más sobre este personaje de momento, pero al parecer, según tengo entendido, va a cumplir un rol similar al del Zealot o Celote, como quieran llamarlo, pero muy similar al del Zealot en el sentido de que va a ser bastante cuerpo a cuerpo y las armas de disparo van a ser armas de disparo a corta distancia. Hay que ver qué habilidades tiene y cómo son los árboles, porque eso seguramente cambiaría mucho el tema. Tal vez esto es pura especulación, tal vez tienen más resistencia a toxinas, tal vez tienen más regeneración de vida, tal vez tienen más tolerancia y más aguante a términos de que tienen un cuerpo acostumbrado a vivir en un mundo extremadamente tóxico y a recibir heridas. Por lo tanto, podría llegar a ser un personaje que tenga algún tipo de aguante a pesar de ir sin armadura. Pero todo esto son puras especulaciones. Y me gustaría saber ustedes, en especial si son fanáticos de Darktide, qué es lo que opinan sobre este nuevo héroe que acaban de sacar. Y hoy voy a dejarles un video, pero quiero pedirles un favor antes, porque me ha pasado que me han preguntado: Jul, no me llegan tus notificaciones de los videos, los quiero ver pero no me llegan las notificaciones. Y he preguntado: ¿estás suscrito al canal? Me dicen sí, por supuesto que sí. Y se fijan y no están suscritos al canal. No es que no tienen activada la campanita, directamente no están suscritos porque simplemente YouTube les muestra mi contenido porque lo siguen viendo. Entonces, si sos alguien que ve mi contenido seguido, pero por alguna razón no recibe las notificaciones, asegúrate de que estás suscrito al canal, porque me ha pasado en muchos casos que hay gente que piensa que está suscrita, pero en realidad no lo está. Así que chequea eso si querés que te lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que saco. Y los voy a dejar a continuación justamente con ¿qué es un mundo colmena?, que les va a dar un insight muy relevante sobre cómo funcionan estos mundos y estas ciudades, que muchos mundos de hecho tienen múltiples ciudades. Les dejo este video a continuación. De momento paso a retirarme, Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.